Hola, hola, mi querido amigo y hermano. Bienvenido al estudio de la palabra de Dios. Estamos en medio de esta preciosa jornada arraigados por su palabra y hemos llegado al capítulo 23 de Josué. Vamos a ver entonces lecciones espirituales de este capítulo, pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Y pedimos que puedas actuar en nuestra vida en este momento que estudiamos tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El 11 de enero de 1989, el presidente Ronald Reagan pronunció su último discurso desde la oficina Oval. No habló de economía ni de guerra, sino de valores, identidad y legado. Llamó a los estadounidenses a recordar quiénes somos y preservar los principios fundacionales de la nación. Aún en su despedida, apeló a la unidad, a la memoria colectiva y al deber continuo de cada ciudadano. Sus palabras no fueron solo una rendición de cuentas, sino un llamado apasionado a continuar el camino con integridad. De manera similar, Josué 23 recoge las palabras finales del anciano líder de Israel, quien al ver cumplidas las promesas de Dios, no pide honra, sino obediencia. Habla a los líderes del pueblo como un padre a sus hijos espirituales, advirtiéndoles que solo la fidelidad asegura la permanencia de las bendiciones. Veamos entonces, mis hermanos, una visión panorámica de Josué capítulo 23. Aquí se presenta un discurso de Josué a los líderes de Israel, los jueces, ¿m? Aquellos que le acompañaban el liderazgo. Él les recuerda que Dios había cumplido todas sus promesas, que Dios les había dado la tierra y la victoria sobre sus enemigos, pero también les advierte que la prosperidad depende de su obediencia. Les insta a permanecer fieles a Jehová, evitando mezclarse con las naciones paganas. Les advierte que si se aparta de Dios, sufrirán las consecuencias y perderán la tierra. Este capítulo es una solemne exhortación a no olvidar la fuente de su éxito y a renovar su compromiso con el Dios que nunca falla. Veamos entonces, mis hermanos, Josué capítulo 23, versículo 6. 23:6 dice lo siguiente: Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda. Bueno, esta es la declaración. Allí lo que está diciendo Josué es: obedezcan la palabra de Dios. Miren, porque está reuniendo a sus líderes y es ya Josué anciano y está dejando un mensaje final para los líderes de Israel. Y el mensaje no es: miren, esfuércense mucho en estudiar tácticas de guerra. Esfuércense mucho en poder estudiar liderazgo conforme a los grandes autores del liderazgo. Esfuércense, no dice, no dicen esfuércense en ser muy inteligentes. No dice esfuércense en cualquiera de estas cosas. Dice esfuércense en guardar todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. O sea, lo que tenían que poder esforzarse los líderes de Israel era en poder obedecer la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, ese es el secreto de la victoria. El hecho de obedecer la palabra de Dios. La Biblia es la base para la estabilidad y el éxito duradero. El compromiso firme con la palabra preserva nuestra identidad espiritual en un mundo cambiante. Mi querido hermano, vivimos en un mundo en el que las cosas cambian de un modo vertiginoso completamente. Las cosas el tiempo va pasando rápido. Por ejemplo, hace pocos años atrás, no habían redes sociales. Recuerdo cuando nos teníamos que escribir a través del email. Yo le enviaba los emails a Carmencita, que después de un tiempo sería mi esposa. Le escribía por email, ella me respondía por email. ah, y la verdad es que nosotros podemos ver que ahora escribir por email parece una cosa muy pesada, ¿no? Y además no demora demasiado, porque hasta que abre el email. Pero ahora las cosas pueden ser por WhatsApp. Así que las cosas cambian rápidamente, mis hermanos, ¿no? Los medios de comunicación cada vez son más.
sofisticados y más rápidos y proporcionan más ventajas. Todo cambia menos los principios de la palabra de Dios. Así que obedecer a Dios es la base para tu estabilidad en una sociedad líquida. Sociedad líquida en el sentido de que cuando tú agarras un poco de agua, difícil, ¿no? Parece que el agua se te escurre entre las manos. Bueno, eso significa una sociedad líquida. Todas aquellas cosas que parecía que eran sólidas, las tradiciones, los valores, son colocados en tela de juicio por este tipo de viajes. ¿Mm? Son colocados completamente en tela de juicio. Por eso es que necesitamos, mis hermanos, poder fundamentarnos en la palabra que nunca cambia y que da estabilidad. Tenemos que seguir firmemente las escrituras que nos protegen del error y que son guías en las decisiones complejas. Y además debemos instruir a nuestra familia a tomar la Biblia como aquella norma firme que es la base para todas las decisiones en la vida. Miren, cómo es necesario que podamos colocar este mensaje a nuestros hijos, a nuestra iglesia, ¿no? Como Moisés lo hizo anteriormente, Josué también lo está haciendo. Y Josué le dice, mira, guarda, haz todo. Era un hombre que ya había vivido mucho. Él muere a los 110 años, ya había vivido mucho. Y sus últimas palabras son palabras de recuerdo, palabras de empoderamiento, palabras de fidelidad, mm, palabras preciosas que dirige Josué a los líderes de Israel. La obediencia voluntaria a los mandamientos de Dios es el único medio para conservar el favor divino. Vamos entonces, mis hermanos, ahora al versículo 8. Versículo 8. ¿Qué es lo que dice el versículo 8? 23:8. Pero a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Bueno, esta declaración es preciosa, ¿no? A Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Mm? Ese mensaje es dado por Josué a los líderes de Israel. Ya anciano, él siente en su corazón que tiene que dar un mensaje especial. Reúne a todos los líderes de Israel y entonces les da este precioso mensaje que ya hemos estado mencionando, ¿no? Compromiso con la palabra. Pero a ver, ahora les dice, perseveren, sean constantes, han servido y han seguido a Jehová hasta ahora, entonces continúen por ese camino. Sean fieles al Señor. La fidelidad constante garantiza también el flujo constante de las bendiciones a nuestra vida. Esa es la fidelidad constante. Y eso es lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, en nuestra vida. Hay una, hay una declaración preciosa de la Biblia, la palabra de Dios, cuando en el aposento alto estaba reunida la iglesia, Jesús había ascendido al cielo y en aquel momento dice la Biblia que ellos perseveraban unánimes en la oración, perseveraban unánimes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, este pasaje de Hechos nos habla de una iglesia que es fiel constantemente a Dios. Y entonces este capítulo 23, este mensaje a los líderes de Israel es un mensaje para ti y para mí también, es un mensaje para nosotros. Nos invita a ser fieles constantemente, no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. El mundo quiere capturar nuestra atención para que podamos seguir conforme a los deseos de la carne. El mundo capta tu atención para que dejes de servir a Jesús, dejes la palabra de Dios y sigas la popularidad, sigas la gloria de este mundo. Pero el Señor te dice, persevera, mantente continuamente. El Señor te dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Esta palabra, permaneced, es la palabra que también podemos decir que significa perseverar. Debemos perseverar en mantenernos al lado del Señor Jesucristo. Mi querido hermano, no pienses, por favor, que seguir a Dios es un evento único. No, se trata de una relación constante, una relación diaria, una relación perseverante. Y de esa manera, mis hermanos, nosotros
Aunque las circunstancias cambien, debemos mantener nuestra lealtad firme al gran Dios del cielo. Y esto será una tremenda lección para nuestros hijos, por ejemplo. Estaremos completamente en los caminos de nuestro Dios. Un matrimonio enfrentó la pérdida de su hijo pequeño, pero continuó sirviendo a Dios y hoy ayuda a otros en duelo, mostrando fidelidad incluso en el dolor. ¿Mm? Perder un hijo, mis hermanos, sin duda es un evento completamente difícil en la vida de una persona, pero estos hermanos se mantuvieron fieles al Señor y esa lealtad se manifiesta sobre todo en tiempos de prueba, no en tiempos de comodidad. En tiempos de comodidad todos estamos marchando bien, ¿no? No hay ningún problema. Y allí a veces la lealtad a Dios es agradecimiento por todas las bendiciones, pero muchas veces en tiempos de prueba extrema, a veces es en ese momento cuando dejamos de confiar en nuestro Dios. Vamos, mis hermanos, a otro versículo, versículo 10, 23:10, dice lo siguiente: un hombre de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Mira aquí, un hombre de vosotros perseguirá a mil. Yo creo que, bueno, uno puede decir, pastor, aquí estamos hablando de una exageración, ¿no? En la literatura se le llama una hipérbole. ¿Cómo un varón va a perseguir a mil? Mil contra uno, no, es imposible, ¿no? Bueno, lo que Dios nos está diciendo es que Él empodera al ser humano al punto que Él puede enfrentar cosas que sin Dios le sería imposible enfrentar. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Sin Dios sería prácticamente imposible enfrentar. La pérdida de un padre, una madre, la pérdida de un hijo. Sin Dios sería imposible enfrentar, mi querido hermano. El corazón está demasiado roto. O el enfrentar un drama terrible en el matrimonio. Un drama tan grande que a uno le parece que la vida le está siendo arrancada. Entonces, sin embargo, el Señor te fortalece al punto de que uno de los cristianos, un solo cristiano podrá enfrentar a mil desafíos, a mil problemas. Ese es el sentido de este versículo. Así que no limitemos nuestra fuerza. Había un papá que estaba conversando con su hijo, ¿no? Y entonces el hijo quería cargar una caja y no podía hacerlo porque esa caja estaba demasiado pesada. Y el papá estaba al lado y el papá le da un mensaje. Hijo mío, usa todas las fuerzas de las que dispones. Ya usaste toda la fuerza de la que dispones, toda la fuerza que está a tu disposición, ya la has usado. Y el hijo intenta, papá, sí, intenta cargar. Yo veo que todavía no has usado toda la fuerza que está a tu disposición. Papá, estoy tratando de cargar y estaba pesado y el pobre no podía cargar esa caja. Querido hijo, es que todavía no has usado toda la fuerza que está a tu disposición. Y cuando el padre le dice toda la fuerza que está a tu disposición, señala para sí mismo, ¿no? Le está diciendo, todavía no me has pedido a mí. Es que el padre era la fuerza que estaba a la disposición del hijo para poder cargar aquella caja tan pesada. A veces, mis queridos hermanos, también queremos enfrentar los, los desafíos de la vida, los llantos de la vida, las angustias, las tristezas de la vida, las enfermedades de la vida. Queremos enfrentarlas con nuestra propia fuerza, por nosotros. Y queremos solucionar el problema que para muchos de nosotros no es una solución. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros estamos de la mano del Señor, la fuerza del Señor nos da el poder. Él es la fuerza que tienes a tu disposición. Y esa fuerza, la fuerza de Dios, es más grande que todas las estrellas juntas. El poder de Dios es más grande que todos los electrones juntos que existen. El poder de Dios es tremendo, es maravilloso. Así que no estamos limitados por nuestras fuerzas, sino podemos estar respaldados en la grandeza de nuestro Dios. Así que, mi querido hermano, aunque te sientas incapaz, aunque te sientas solo, recuerda, Dios puede usarte para cosas mucho mayores de lo que tú crees, mucho mayores. ¿Sabes qué es lo que pasa? A veces nuestros horizontes son tan pequeños,
¿no? Y el Señor nos dice, mira, para hacer estas cosas no me necesitas a mí. Mm, Hazlas por ti mismo. El Señor nos invita a nosotros a ese tipo de guerras. Pero cuando se tratan de batallas en las que necesito al Señor, Él está como poderoso gigante. Tienes que invocar su nombre. Tienes que decirle, Señor, sálvame. Como gritó Pedro, ¿no? Señor, sálvame. Así. Y entonces Dios, que siempre es fiel, acudirá. No importa cuál es tu pasado, no importa cuál es la razón de tu sufrimiento. El Señor, tarde o temprano, tendrá la victoria preparada para ti. Vamos ahora, mis hermanos, a la última parte. Último versículo, versículo 14. Veamos qué dice el versículo 14, 23, 14. Yo ya estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Dios, Jehová vuestro Dios, os había dicho. Todas se han cumplido. No ha faltado ninguna de ellas. No, no ha faltado ninguna promesa del Señor, ¿no? Así que aquí hay una garantía segura, una fidelidad absoluta de Dios en el pasado. Y esa fidelidad en el pasado es garantía de su fidelidad futura. Así que, mi querido hermano, no temas, no tengas miedo, ten confianza. Jesucristo, Jesucristo te llama. Jesucristo está allí a tu lado, más cerca de lo que crees. ¿Por qué tienes que vivir arrastrándote? ¿Por qué tienes que vivir culpándote? ¿Por qué tienes que vivir con remordimientos? Como si tú fueses el olvidado, como si fueses aquel que nadie toma en cuenta y que ni Dios siquiera se preocupa por él. Por favor, mi querido hermano. Aquí tenemos una prueba de la fidelidad de Dios. Este versículo nos menciona que no ha faltado ninguna de las promesas. Así como en el pasado Dios estuvo atento para cumplir cada una de sus promesas, hasta la más pequeña, finalmente se cumplió. Así también el Señor cumplirá con su pueblo en en el tiempo presente, ¿no? Así cuidará. Así que recordar lo que ha hecho Dios en nuestra vida fortalece nuestra fe. Podemos confiar que Él obrará plenamente para cumplir cada una de sus promesas, mis hermanos. Y crea recuerdos acerca de los grandes cuidados que Dios ha tenido por ti y tu familia en el pasado. Esa es la garantía de cómo Dios continuará cuidándote también en el presente y en el futuro. No hay promesa de Dios que Él no haya cumplido a su tiempo. Mm. Cada una de estas promesas es un pilar para nuestra confianza. Así que yo te pregunto, mi querido hermano, ¿cuáles son los desafíos de tu vida? ¿Alguna enfermedad que estás enfrentando? ¿Tu hogar que se está cayendo a pedazos y no sabes qué hacer? ¿Un hijo que está enfrentando el terrible problema de las drogas? Es decir, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu gran desafío? ¿Hacia dónde te enfrentas en esta vida? Bueno, mi querido hermano, no importa el tamaño del desafío, Dios operará la victoria al colocarte fielmente en las manos de Dios. Entonces, no hay promesa, mi querido hermano, que Dios no haya cumplido a su tiempo. Cada uno es un pilar para nuestra confianza. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que el Señor pueda cada día de nuestra vida operar grandes victorias espirituales, porque esa es su promesa, porque así está escrito y porque esa es su voluntad. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Un gran abrazo.